¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a nuestro canal del ABC de tu dinero. Hoy queremos tocar un tema que impacta en la vida cotidiana de los consumidores, de las empresas y, por qué no, también es un dato de referencia para aquellos que están interesados en emprender. Y que tiene que ver con una cuestión que tiene muchas aristas. Vamos a ver que eh, la temática tiene muchas miradas, como decimos, es vista de distintas perspectivas, pero nos interesa hoy enfocarnos más del lado de, podemos decir, de la oferta, del diseño de los negocios a la hora de operar en entornos donde la informalidad, ese es el punto en cuestión de hoy, la informalidad cobra una presencia cada vez mayor. Así que, si me permiten, voy a compartir con ustedes una presentación para ir guiándonos y viendo de qué se trata este asunto. Lo llamamos así, compitiendo con la informalidad, ¿no? Ese es un poco el dato que queremos plantear hoy. ¿Cómo la informalidad se convierte en un factor clave a la hora de pensar la competencia? La competencia y los factores que le permiten a una empresa poder aspirar a un nivel de rentabilidad y de supervivencia en el mercado. Porque vamos viendo esos cambios que se van manifestando y encontrando causas que muchas veces están ocultas o son subestimadas y que, por el contrario, deben adquirir un rol significativo a la hora de la toma de decisiones. Como siempre, nos guiamos con un temario. Vamos a comenzar hablando del riesgo operativo. El riesgo operativo, aquel que tiene que ver con las decisiones de inversión. Vamos a centrarnos en la cuestión de la rentabilidad. La rentabilidad a veces es vista del lado de los consumidores como un aspecto negativo que tiene que ver con expectativas desmesuradas de ganancia y de rendimiento por parte de las empresas. Vamos a ver qué factores intervienen ahí, sobre cuáles se opera. Vamos a entrar en la definición concreta de la informalidad, ventajas, y vamos a ver que también hay un lado B que tiene que ver con las ventajas, fijación de precios y un ejemplo que me parece paradigmático. Paradigmático en cuanto a cómo la formalidad o informalidad que se pretende establecer en determinados sectores puede generar efectos contradictorios a los buscados. Eh, Mencionamos primero este punto. Vamos a empezar a enumerar qué factores influyen en el riesgo de los negocios, porque los negocios claramente no son negocios ausentes de riesgo, ¿no? Por el contrario, el riesgo es un factor que acompaña naturalmente los negocios. Y cuando mencionamos el tema del riesgo operativo, nos queremos referir al riesgo que está asociado estrictamente a la decisión de inversión. Es decir, acá nos desprendemos por un momento del tema de cómo un empresario o un emprendedor, aquel que está iniciándose en el mundo de los negocios, encara esa actividad y financia su inversión de un modo particular. Muchas veces sabemos con aportes de familiares, recursos propios que siempre son escasos, razón por la cual la comprensión de cómo funcionan los mercados, cómo funciona ese sector en el cual pretende insertar ese proyecto, va a encontrar puntos a favor y puntos en contra, puntos que pueden llegar a tornar más incierto, más irregular, más volátil la dinámica de sus negocios, la generación de resultados positivos, y esto que puede llegar a poner en peligro, como decimos, también la viabilidad y la vida, la supervivencia de la organización. Factores que intervienen en el riesgo operativo. Bueno, acá vamos a ir enumerando los más significativos. ¿Qué demanda enfrenta la empresa? ¿Cómo es la capacidad de fijación de precios? Pensemos de vuelta que vamos a estar hablando de informalidad. Por ahora estamos como analizando el tema, si podemos llamar así, en abstracto, como en un laboratorio. Pero la vida real escapa a estas cuestiones. ¿Cómo fijamos los precios? ¿No? ¿En base a qué? ¿Cuál es nuestro poder de negociación, tanto con clientes como con proveedores, ahí de los dos lados, ¿no? ¿A quién atendemos? Demanda nuevamente, ¿de dónde nos abastecemos?
quién nos provee los bienes y servicios que necesitamos nosotros para transformarlos y comercializarlos con otros clientes. La competencia, ¿qué características tiene la competencia? ¿Con quién estoy jugando en el sector? ¿Quién ofrece productos o servicios similares a los míos? ¿No? ¿Con quién voy a tener que jugar? Las mayores o menores regulaciones estatales que existen en tu sector. Hay regulaciones que son comunes a casi todos los sectores y hay regulaciones que son muy específicas. Vamos a ver el peso de las regulaciones en el riesgo de tu negocio. Y cuando hablamos del riesgo de tu negocio, en la posibilidad de alcanzar un rendimiento. Y de vuelta menciono este tema, supervivencia y adaptación de los negocios a las regulaciones estatales. Acá estoy nombrando cuestiones administrativas, controles sanitarios, controles administrativos de otro tipo, efecto de los impuestos, fundamentalmente, condiciones de contratación de personal, etcétera, ¿no? Todos esos elementos que pueden llegar a facilitar el desarrollo de las empresas o, por el contrario, convertirse en barreras en muchos casos que no se pueden superar y que terminan abortando un proyecto empresario. ¿Cómo es la inversión? ¿Cuántos recursos necesito? Vamos a mencionar ejemplos luego cuando abordemos la cuestión de la informalidad. La estructura de costos con la que planteo el negocio, cuántos costos son fijos, cuántos costos son variables. Es decir, esta mezcla de costos es un factor claramente significativo. Y la informalidad que reina en el sector. De vuelta, competencia e informalidad, regulaciones, vamos a ver que son todos factores que están interrelacionados. Muchas veces la informalidad se traduce en una respuesta a las dificultades que plantean otros factores del riesgo. Es una respuesta, en algunos casos, inevitable para poder seguir funcionando, en otros casos puede también traducirse en diseños de negocios que están planteados directamente para el funcionamiento informal. Así que mantengamos presentes estos factores que siempre están jugando, cualquiera sea el sector, en mayor o menor medida, siempre van a aparecer y siempre van a influenciar el comportamiento y el desempeño de tu negocio. Y cuando pensamos en el rendimiento de ese negocio, uno de los puntos centrales es la rentabilidad y comprender qué factores generan el rendimiento de un negocio. No hablamos ya de la ganancia, no hablamos de si una empresa gana mucho o poco. Lo que estamos diciendo es qué relación hay entre esos resultados que obtiene la empresa y el esfuerzo o la inversión, el esfuerzo traducido en la inversión que debe realizar para poder alcanzar sus objetivos. Entonces acá ya digo, no alcanza con saber cuánto gana una empresa, sino que la empresa debe saber cuánto tuvo que invertir para obtener esos resultados. Y ese cociente, esa relación entre lo que gana y lo que invierte, es lo que nosotros llamamos el rendimiento que ofrece ese negocio. Y para comprender el rendimiento de la inversión, nos centramos en los dos factores, ¿no? Hablar del margen, por un lado, que obtiene por sus operaciones, y por el otro lado, el capital que tiene que invertir y en qué medida ese capital lo puede emplear. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si, por ejemplo, estamos hablando de una empresa que requiere para su desarrollo comercial contar con un espacio físico alquilado para poder comercializar y tiene una estructura de empleados para llevar adelante esas operaciones, bueno, eso será una cantidad de recursos que tiene que inmovilizar para poder cumplir con estas tareas. Y por otro lado, habrá que ver cuáles son las ventas asociadas a esos recursos, ¿no? Entonces, poder decir, yo con esta estructura podría aspirar a una venta determinada y quizás ese nivel de ventas no se alcance en su plenitud. Eso está planteando también términos parecidos a lo que podemos llamar una capacidad ociosa o disponible. Es decir, tengo una estructura que puede estar adecuada o por el contrario puede estar sobredimensionada para el nivel de actividad que efectivamente alcance. El margen, por un lado, que obtengo de mis operaciones, pero después, digamos, del otro lado, con qué intensidad puedo utilizar ese capital y si no me están quedando, ya digo, recursos ociosos que lo que van a hacer, ni más ni menos, es tirar a la baja
el rendimiento que yo puedo obtener, margen y rotación. Pero particularmente, como mencionamos en el tema de los factores que influyen en el riesgo operativo, fíjense que en el margen nosotros estamos mencionando el precio o los precios a los que puedo vender los productos o servicios. En general las empresas no son monoproducto o monoservicio, no venden un solo producto, sino que tienen una gama, una cartera de bienes. ¿Qué cantidad puedo vender? ¿Cuál es mi estructura de costos? ¿Cuáles son variables? ¿Cuáles son fijos? De cuando hablamos de los costos fijos, son esos costos que yo tengo, venda o no venda, venda o no venda, y que muchos de esos costos fijos adquieren una relevancia mayor cuando esos costos son erogables. Es decir, significa que aparte de ser fijos, yo tengo todos los meses que hacer desembolsos para poderlos cubrir. Eso le agrega un cariz todavía más intenso, más preocupante para las empresas que de golpe se encuentran con una estructura que de alguna manera no se adapta a los volúmenes de venta que tiene y además exige desembolsos periódicos muy frecuentes. Entonces, si me centrara en el margen, me gustaría pensar antes el tema de la informalidad. La informalidad, lo que nos está planteando a nosotros es, de alguna manera, el no cumplimiento total o parcial de las reglas formales, legales, administrativas, impositivas, ¿sí?, que debieran cumplirse. Muchas veces vemos la informalidad en su manifestación más dura, ¿no?, que tiene que ver con aquellos tramos finales de la informalidad donde vemos las ventas callejeras o personas que están contratadas de manera irregular desde el punto de vista de la legislación laboral, que el cumplimiento impositivo no es completo. Hablamos nosotros de opacidad o de una parte no muy transparente desde el punto de vista fiscal. Estos factores que integran la informalidad traducida en los negocios, muchas veces, vamos a ver, que plantean diferencias a la hora del diseño de la estructura. Podemos decir cuáles son los precios de un segmento, de una actividad desarrollada de manera informal respecto de aquel que tiene que cumplir con todas las regulaciones que le plantea el Estado. ¿Qué estructura de costos adopta? ¿No? De vuelta, la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas en este terreno, es decir, mucha migración de estructuras con muchos costos fijos a esquemas de comercialización donde los costos son eminentemente variables o se han reducido los costos fijos a la mínima expresión, ¿no? Eso también reduce el monto de la inversión. Las redes sociales se han convertido en canales donde hay mucha circulación de actividades que uno no puede trazarlas, por decir así, encontrar las puntas de inicio a fin, y ahí está campeando el tema de la informalidad. Y por otro lado, entonces hablamos que aquellos que tienen que operar con las reglas formales que se demarcan para el desempeño de sus negocios, compiten en una situación de desigualdad, claramente. Los sectores donde la informalidad está presente, uno los puede encontrar, le digo, casi en la totalidad, ¿no?, o en muchos de los sectores con los que habitualmente convivimos, ¿sí? Uno puede pensar en el tema del comercio, en el tema de la indumentaria, ¿por qué no en el tema de la gastronomía? Es decir, en el sistema financiero. Es decir, hay muchos sectores que operan de alguna manera, digamos así, en las sombras, y que les generan claramente una lógica de competencia desleal. Entonces, digamos, compitiendo con la informalidad. Es decir, cómo los negocios, ¿sí?, pueden encontrar jugadores que no son visibles, ¿sí?, que no son visibles o que no están de alguna manera en el radar de las regulaciones que deberían ser lógicas, ¿no? Y ahí viene el debate, es decir, si debemos bajar las regulaciones o mejorar las condiciones de fiscalización y de control sobre aquellas actividades informales. El problema es el mientras tanto, es decir, cómo los emprendimientos, cómo las empresas pueden funcionar y cómo el consumidor también tiene que tener una capacidad de elección sustentable, consistente, seria,
de los productos o servicios que está contratando, sabiendo cuáles son las características de cada uno de los oferentes. Si volvemos al tema del margen y pensamos en el precio, tenemos que ir estableciendo por lo menos algunos esquemas de abordaje, ¿no? Decimos, ¿por qué en algunos negocios pueden ofrecer precios más bajos? Bueno, el precio, como dice aquí, el precio no se fija hoy ya en función de los costos. ¿Por qué? Porque tomamos muy frecuentemente los precios que están vigentes en el mercado y en general el proceso es inverso, ¿no? Vamos estableciendo un precio en función del mercado y vamos un poco hacia atrás viendo cómo podemos adaptar las estructuras. Pero ¿hasta dónde se puede hacer eso? Bueno, sabemos que hay una serie de regulaciones y costos que tienen que ver, reitero, con las cuestiones laborales, ¿sí? Modalidades de contratación, modalidades si eventualmente tiene que darse un despido, condiciones que tienen que ver, cuando hablamos de regulaciones, no hablamos solamente del Estado administrativo, sino también hablamos del Estado como las cuestiones que se tienen que judicializar. Es decir, el tema de impuestos sabemos que siempre es una cuestión que muchas veces da lugar a esa frase, si pago todos los impuestos no tendría negocio, ¿no? Bueno, datos que empiezan a aparecer y que empiezan a impactar sobre tu margen, por mayores costos respecto de otro, que quizá, ya digo, opera de una manera más laxa, menos obediente a las cuestiones. La inflación es un elemento clave en el riesgo operativo hoy. La inflación implica, por un lado, para las empresas tener que absorber mayores costos, ¿sí? E intentar trasladar esos mayores costos al precio que pagan sus clientes, ¿no? Es un juego que no solamente tiene que ver con los porcentajes de inflación que impactan en costos y se trasladan a precios, sino también y fundamentalmente cuando la velocidad en los cambios de precios es muy alta, tiene que ver con la sincronización, ¿no? Con la sincronización. ¿En qué medida yo puedo ir de alguna manera trasladando de manera casi instantánea esos aumentos de costos a los precios que pagan mis clientes? Y digo esto pagan porque muchas veces uno puede vender un precio, pero lamentablemente no sabe qué precio va a reponer. Y estas cuestiones claramente también afectan la dinámica del margen, ¿no? Aumentan mis costos hoy, yo vendo un precio, cobro ese precio más adelante y al momento de reponer me encuentro con que ese precio resultó insuficiente. Sabemos que estas cuestiones también generan conductas, digamos, anticipatorias y muchas veces excesivas a la hora de fijar precios. Pero de vuelta está la competencia formal y está la competencia informal. En esta cuestión, el tema de la pérdida de poder de compra, del poder adquisitivo por parte de los consumidores, también va cerrando de alguna manera el círculo y dificulta el movimiento y la fijación de precios. ¿Sí? Por eso vemos también en los entornos inflacionarios una enorme disparidad de precios de productos o servicios que son similares. Esto puede obedecer, ya digo, a cuestiones vinculadas a la informalidad, a la capacidad de negociación, a la comprensión del fenómeno financiero y, ¿por qué no?, a la capacidad que tienen mis clientes de seguir este juego muy perverso que plantea la inflación de más costos y más precios. Entonces, sabemos que el tema de precios da lugar a muchas conductas, ¿sí? Eh, Podemos observar guerras de precios, ¿no? En estos contextos, ya digo, donde uno opera con competencia formal y competencia informal, donde hay precios que son regulados y precios que no son regulados, que son fijados libremente, ¿sí? Las guerras de precios son procesos en los cuales los oferentes en general van compitiendo a la baja, ¿no? Van compitiendo a la baja. Cuestión que es difícil de percibir en entornos inflacionarios, donde los precios, por lo contrario, siempre van hacia arriba, ¿sí? Es difícil de encontrar o de percibir esta lógica de guerra de precios a la baja, aunque puede darse, ¿sí? Pero es un dato a no perder de vista. Vemos que algunos que compiten siempre a la baja. La pregunta es, ¿cumplen todas las reglas? Dato. Otra política que tiene que ver en la relación competencia-precio es que hay un líder
que marca una tendencia, pero también sabemos que en esta lógica del líder que marca una tendencia y que va fijando los precios, es mucho más fácil operar cuando son un líder y un colíder, ¿no? Son pocos o son dos o tres los que marcan el rumbo, tienen productos que permiten una apoyados sobre una marca, que permiten, ya digo, tener una política de precios que no digo que ignora la competencia, pero que puede escapar, perdón, ignora la informalidad y puede escapar de alguna manera a esta lógica de la informalidad. Algunos tratan de operar en el nicho, es decir, buscando un espacio donde puedan, es decir, encontrarse más cómodos, diferenciándose, buscando una relación con el cliente que le permita correr de alguna forma, como decimos nosotros muchas veces, que el precio en una operación comercial sea de lo último que se habla. ¿Mm? Que la elección de un consumidor de los productos o servicios que mi empresa comercializa no sea el tema central, no empecemos a discutir el precio, discutamos otras cosas, vendamos otras cosas que agreguen valor. En todo ese proceso, siempre estamos mirando de reojo, ¿no? Por el rabillo del ojo estamos mirando cómo se comportan aquellos operadores de manera informal. La informalidad, como decíamos, tiene muchas caras, ¿sí? Muchas manifestaciones. Sabemos que la informalidad está muy asociada a la idea de la pobreza, ¿sí? Claramente mucha gente se incorpora en este tema, ya digo, generalmente en el último eslabón comercial, y es la parte más visible de la informalidad y la parte más triste de la informalidad, porque la informalidad, como decimos, tiene un vínculo indiscutible con el tema de la pobreza. Pero le quería mostrar un caso y mencionar un caso que me parece paradigmático. Paradigmático porque eh, la respuesta de la informalidad a ciertas situaciones se da y en muchos casos termina barriendo la lógica o el buen objetivo que se había planteado la formalización de ciertos mercados. ¿Sí? ¿Qué ocurre con la legalización de la marihuana? Le voy a mostrar un título que tiene que ver con esto. Hay distintas experiencias, eh, podemos mencionar dos al menos, una que por el tamaño de mercado es más importante, que la de los Estados Unidos, y otra, la de Uruguay. Así que voy a dejar momentáneamente de compartir pantalla. Se estima que en los Estados Unidos el negocio de la marihuana, tanto medicinal como recreativa, mueve aproximadamente unos 45 mil millones de dólares. Decisiones vinculadas a los estados, que son los que van marcando el pasa o no pasa, la legalización o no de la marihuana, se han ido estableciendo, digo, distintas reglas, ¿sí? Pero con un factor común, la existencia de impuestos, ¿sí? La existencia de impuestos, con la idea de captar parte de la renta que genera el negocio de la marihuana. Y veía un título que me interesa compartir con ustedes, ¿sí? A ver si lo tenemos por aquí, que es este, que plantea dos estados muy importantes, que son el estado de Nueva York y el estado de California, que dice, fallaron en la legalización de la marihuana. Riesgo operativo de vuelta. Regulaciones estatales, controles, pago de licencias para poder operar legalmente con el tema de la marihuana, existencia de impuestos, ¿sí? Factores que van sumando costos, ¿sí? Que tienen que recuperarse a través del precio de venta. ¿Y qué hace el consumidor? ¿Qué hace el consumidor? Lo que estamos viendo acá es un proceso donde se intenta sacar de la oscuridad a un sector, ¿sí? Pero las condiciones que se imponen a aquellos que quieren operar en el sector formal terminan chocando con los precios y terminan generando el efecto contrario, el florecimiento de los sectores informales, ¿sí? De los sectores informales.
En los Estados Unidos, este tipo de negocios es encarado por privados. En Uruguay hay un control diferente, claramente los volúmenes son absolutamente diferentes en cuanto digo, al tamaño de la relevancia, pero me parece este punto, lo que dice aquí, nuestro competidor número uno es el mercado ilícito. A modo de cierre, eh, y volviendo al inicio de lo que planteamos hoy, eh, las regulaciones existen, los impuestos particularmente existen. eh, Vemos muchos sectores que no son capaces de sostenerse en el esquema formal y recurren a correrse de la formalidad y operar desde otro plano. ¿Mm? No son actividades delictivas en sí, simplemente estamos diciendo que no cumplen integralmente las reglas, ¿sí? Y otros operan cumpliéndolas. Esta disparidad de cumplimiento de las reglas es lo que nos planteamos como un punto a considerar. Es decir, hasta dónde, es decir, cómo uno puede ir graduando las regulaciones, el peso de los impuestos, las formalidades que exige para el desenvolvimiento de una actividad empresaria, ¿sí? Y cómo el mover eso puede inclinar a los operadores a quedarse dentro o fuera del sector formal. Y una mirada también por parte del consumidor, de nosotros, de los clientes. Somos conscientes de dónde estamos comprando, somos conscientes también de los valores que implican los controles formales, ¿no? Hasta dónde ponemos en la balanza estas cuestiones y hasta dónde somos conscientes de por qué algunos precios son más bajos que otros, ¿no? Y en este caso es bueno recordar que seguramente en muchas ocasiones esto obedece al cumplimiento de las exigencias formales que tendrán que realizarse seguramente, pero mientras tanto, para aquellos que encaren actividades, será un tema a contemplar. Una mezcla de cuestiones que tienen que ver para empresas, que tienen que ver para estudiantes, que tienen que ver para emprendedores y, por qué no, también para clientes. Bueno, muchas gracias por compartir siempre los contenidos de el ABC de tu dinero. Te dejamos este tema para que lo exploren, lo piensen y, por qué no, si quieren hagan llegar sus comentarios sobre qué situaciones ustedes observan al respecto. Muchísimas gracias.